de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Por Israel en Voz con Israel Winnicki. ¿Cómo estás? Shalom, ¿cómo están? Shalom, estamos muy bien aquí en Radio Sefarad, esperando oír tus palabras para hablar de actualidad y también de historia. En esta ocasión vamos a tratar un tema que hemos también tratado hoy en las noticias y es ese misil de Gaza que ha sido lanzado a Ashkelon. Así es, a Hof Ashkelon, a la playa de Ashkelon, no a la ciudad en sí. A la playa. Cuéntanos. En realidad es un distrito donde hay kibbutzim, hay poblados, nada más que cayó en campo abierto. O sea que no, digamos que en ese sentido no tenemos que lamentar ninguna víctima ni ningún herido. Así es. Por supuesto que Israel respondió con fuego de tanques y bombardeos, destruyendo 6 posiciones de Hamás. Pero vamos a aclarar algo. Por toda la información de inteligencia que llega, no es Hamás el que lanza los misiles. Contra lo que la gente cree, dentro de la franja de Gaza, no hay un mando unificado de los grupos, sino que hay una lucha entre grupos. El poder de Hamás, después de la guerra del 2014, quedó bastante resentido, porque Hamás antes de esa guerra prometió un montón de cosas que no se cumplieron, como ser la reconstrucción, el fin del bloqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay grupos que le están disputando el poder. Entre esos grupos están la Yihad Islami, los comités de resistencia popular, y ahora se han agregado grupos que adhieren al Daesh, o sea, al Estado Islámico. Ahora, ¿qué ocurre? Esos grupos quieren provocar a toda costa una guerra con Israel. Israel recibe misiles de corto alcance, contesta bombardeando posiciones de Hamás, pero nunca hay víctimas dentro de esas posiciones bombardeadas. ¿Por qué? Porque son advertencias de Israel. Israel le está diciendo a Hamás: mira, frena a esos grupos o los arrasamos. Hasta ahora, Hamás estaba confiado porque en la Casa Blanca había alguien que frenaba a Israel. Pero ahora está lo que yo llamo la gran incógnita, Trump. ¿Qué es lo que Trump le va a permitir a Israel y qué no le va a permitir? Nadie sabe. Este fue el primer ataque desde que asumió Trump. Y creo que ahora jamás va a actuar con esos grupos, porque saben que se están jugando su existencia. Bueno, pues veremos cuáles son las reacciones y también sabremos algo más de esa gran incógnita sin saberlo del todo, porque desde luego tanto como para Israel como para otras muchas políticas internacionales, Donald Trump es una gran incógnita. Me pregunto si no es una gran incógnita para él mismo. Exactamente. Lo que no es una incógnita, es un hecho, es que se ha desbaratado en Israel una célula que pretendía atentar en la estación de Binyamina, Israel. Sí, un árabe israelí
y 2 palestinos fueron acusados de planear volar la estación de ferrocarril de Binyamina y secuestrar a un ciudadano israelí y ejecutar un ataque terrorista a una base militar. La célula incluye a un residente israelí de Arara, de 24 años, y 2 hermanos palestinos de la ciudad de Beit Bani Naim, cerca de Hebrón. Planeaban hacer volar un tren en la estación de Binyamina. Ojo que es una ruta muy transitada. Secuestraron a un ciudadano israelí de Afula y realizaron un ataque terrorista en la base, contra una base militar cerca de la aldea de Ara. Un poco ambiciosos los muchachos, como habrán visto. Ellos planeaban ejecutar esos ataques desde su trabajo en zonas como donde trabajaban como indocumentados. Los acusados son 2 hermanos, Hassan Sidat, de 23, y Mohammad Sidat, de 25, que residían en la aldea de Arara, en Wadi Ara. Como vemos, en estos momentos, entre los árabes israelíes, se está produciendo un movimiento de adhesión a los grupos terroristas. ¿A quién hay que echarle la culpa de esto? A la propia dirigencia de los árabes israelíes. Los miembros árabes de la Knesset, que constantemente están instigando a las cabezas del movimiento islámico del norte, que están instigando. Ellos se habían reunido en el 2015, desde el 2015 estaban planeando estos atentados. ¿Por qué eligieron Binyamina? Porque es un cruce, digamos, un nudo ferroviario. Ahí va mucha gente que quiere tomar trenes para distintos lugares del norte del país, norte y centro. Un atentado ahí es, a ver, ¿cómo podría explicarte? ¿Se acuerdan de Atocha? Claro, ¿cómo olvidar? Bueno, algo así. Un enclave, sí, un enclave, digamos, pues eso, un enclave clave, valga la redundancia, no hay mucho más que decir. Exacto. Es un nudo ferroviario, Binyamina. Aparte, pensaban atentar contra la sinagoga de Zichron Yaakov. Y en una estación de autobuses donde perdón, a veces se me van las palabras. Nada. Donde generalmente hay muchos soldados. ¿Por qué? Porque de ahí van a las diferentes bases. O sea, como verán, estos individuos pensaban provocar un desastre. Pero ¿qué pasa? Los servicios secretos de Israel los localizan. ¿Y cómo es que los localizan? Muy simple. Hay muchos ciudadanos árabes israelíes que no quieren problemas, que tienen sus trabajos, sus sueldos, sus derechos, sus hijos estudian.
no van a arriesgar todo eso por un grupo de locos. Entonces, ¿qué hacen? Denuncian. Denuncian y rechazan a sus propios dirigentes. Es más, voy a dar un dato curioso. Muchos de esos árabes, cuando hay elecciones en Israel, votan al partido Shas, el partido religioso sefaradí, porque les tienen más confianza. Bueno, pues sin duda esas denuncias han permitido que se evite esta serie de atentados, porque no solo era esa pretensión contra la estación de Binyamina, como nos contaba Israel Winicky, así que nos alegramos de ello. Y para terminar Por Israel en Voz, cuéntanos, Israel, acerca de ese operativo policial que ha dado con una, no sé si es importante, calculo que sí, para destacarlo, cantidad de dinero que poseía Hamás y tenía destinado a sus presos. Exacto, así es. Pobrecitos los habitantes de Gaza, pobrecitos los palestinos, dicen los europeos, dicen las Naciones Unidas, dicen la UNRWA, dicen los países árabes. Hay que enviarles dinero para organizar sus vidas. ¿Dónde va a parar ese dinero? La policía de Jerusalén realizó una operación en Jerusalén Este y confiscó aproximadamente 200.000 shekel, que incluían cheques, vehículos, joyas, un camión. ¿Para qué iba ese dinero? Iba a las familias de terroristas presos por asesinato. O sea, es así. Cuando un terrorista cae detenido, automáticamente, ya sea Hamás o la autoridad palestina, le empieza a pagar un sueldo a la familia. Si ese terrorista es condenado, ese sueldo lo sigue cobrando mientras esté en la cárcel. Lo cobra la familia. Y cuando él sale, recibe una cantidad X de dinero según la cantidad de años que estuvo preso. Si es condenado a cadena perpetua, por supuesto, la familia recibe ese sueldo de por vida, mientras él siga vivo. Si el terrorista muere, la familia recibe una cantidad de dinero proporcional al daño que ha causado. Si ha herido a un soldado tanto, si ha matado a un civil tanto. Ahí va a parar el dinero que le envían a los pobrecitos palestinos que se están muriendo de hambre, a financiar el terrorismo. Yo no entiendo cuándo van a abrir de una vez por todas los ojos los que donan y los que organizan flotillas solidarias. Están apoyando al terrorismo, están apoyando a aquellos que asesinan civiles. Abran los ojos de una vez. Están apoyando a los mismos que están realizando atentados en Europa. Son de la misma calaña. Por favor, reaccionen. Bueno, pues si se le cortara el chorro monetario a estos terroristas, no sé cuántos querrían ir, se ofrecerían como voluntarios. Bien, pues aquí cerramos esta edición de Por Israel en Voz. Recordar, antes de despedirnos, a todos los oyentes de Radio Sefarad que en nuestra página web www.radiosefarad.com disponen
tanto de este último como de otras entregas de Por Israel en Voz con Israel Winicky. Muchas gracias, Israel, y hasta la próxima. Hasta la próxima.